Hola, hola. Bueno, creo que hice todos los pasos correctos para que esto quede grabado, ¿no? Y bueno, hace unos días que vengo pensando cómo hacer este vivo, más que nada para organizar la información que recibí y hacerla extensiva para quien la necesite ahora, más adelante, en su momento, cuando sea necesaria. Eh, la que habla acá en este momento es Irene Valdés. Y lo que voy a contar desde este humano, ¿no? Después están también mi cristal, Anak Lua, y está también mi madre elevada, Ina Iliuk. Voy a bajarle un poco el volumen a las notificaciones porque si no, no se puede así. Bueno, como decía, lo que estuve pensando estos días es cómo pasar la información que he estado recibiendo de manera efectiva para que sea de fácil acceso y fácil comprensión a cualquier persona. Todos los que me conocen saben que yo abro registros akáshicos, hace ya varios años que lo hago. Estoy radicada acá en la costa bonaerense, en un lugar bastante rodeada de naturaleza, no es ciudad ni nada, y frente al mar. Vengo, como les decía, abriendo los registros akáshicos. Siempre tuve mucha sensibilidad para recibir informaciones de manera sutil, lo que la gente llama intuición. Siempre tuve la intuición como muy a flor de piel, ¿no? Y al iniciarme abriendo los registros akáshicos fue un mundo literalmente y un montón de información que empecé a recibir a través de eso. Al quedarme en pandemia, que todos nos quedamos adentro, yo aproveché ese tiempo, lo hice de introspección y de meditación, de ir al centro, de rever muchas estructuras mías. Y bueno, hoy, 2023, puedo ver un recorrido en mi vida, analizar y ver un recorrido realizado en las holísticas de aprendizaje, de profundo conocimiento, conocerme a mí misma, ¿no? Ese fue el camino marcado por la última década, realmente. Y bueno, hice todas las holísticas que puedas imaginarte, que se puedan imaginar. Decime cuál yo la hice. Y me sirvieron cada una en su momento, cada una en su tiempo, ¿no? Me sirvieron muchísimo. Y sin embargo la intuición seguía hablándome ahí a través de los registros. Mi guía estaba a full. En abril del 2020, como ya conté en una entrevista anterior, se presenta mi elevada y me dice su nombre. Entonces yo automáticamente en shock con toda la información que acababa de recibir, porque hasta ahora solo escuchaba y en ese momento es como que la pude ver, ¿no? No directamente, pero la pude como entrever, vamos a decir así. Es como si vos quisieras ver de lleno una luz muy fuerte. No vas a poder, vas a tener un ligero velo o distorsión en la visión para que puedas acceder a la figura, vamos a decir así, en general, ¿no? Bueno, esta intuición que fue cada vez más desarrollada, voy a ir saludando a los maestros que se van sumando. Esta intuición que fue cada vez más desarrollada, llegó un momento en el que
me dice que no abra más los registros. Entonces yo me quedé como en shock porque para mí era una herramienta importante en mi propio desarrollo personal. Y ahí fue donde recibí mensajes, empecé a recibir los mensajes sin tener que abrir los registros. En el medio, entre que me dijeron, no habrá más los registros, y empecé a recibir los mensajes, hubo como un pequeño periodo de shock donde mi humana estaba ansiosa porque le faltaba esa herramienta. Cuando bajé la ansiedad, me di cuenta que en realidad no necesitaba más la herramienta de los registros porque me hablaban de manera directa, sin tener que hacer la oración del sendero y todo el procedimiento meditativo, etcétera, etcétera. Era como ya directo, ¿no? Y esto fue ya en el 2021. Entonces a partir de ahí empecé a escribir algunos mensajes que me decía mi elevada, que para mí no tenían como un sentido único o un sentido personal. De hecho pregunté si tenía que entregarlos y me dijeron, nosotros te vamos a decir, yo te voy a decir cuándo los vas a tener que comunicar. Y así fue. Me empecé a tomar contacto con la información de Saramaica y en su plataforma 1, 2 y 3 veo que hay un montón de maestros que también están en esta información y estamos vibrando este aprendizaje interno y ahí es el grupo donde yo empecé a compartir esta información que estoy recibiendo ya hace un tiempo. Luego me contacté también con otra maestra, con la Alcari, que está recibiendo información similar, vamos a decir así, ¿no? Bueno, básicamente lo que yo quería mostrarles hoy, quería contarles, eh, es un poco de los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y cómo afectan estos tiempos que estamos viviendo ahora a cada uno de manera personal, ¿no? Entonces, voy a mostrar un dibujo que no sé si se alcanza a ver bien. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se puede ver? Por favor, maestros, díganme algunos si se puede ver el dibujo. Bien. Este dibujo, para que ustedes tengan una idea, es como si fueran varias hojas, ¿sí? Una hoja, otra hoja, otra hoja, ¿sí? Como si fueran varias hojas, una sobre la otra. Y en el centro, como si tuviéramos, en el centro de todas estas hojas, tuviéramos una pelota, ¿no? Entonces, este dibujo es esto. Este mensaje fue recibido el 20 de marzo del 2023. Del 2023, de este año. Y este habla de la aceleración del tiempo, ¿sí? Dice que la aceleración del tiempo que se está viviendo actualmente no es más que el colapso de las distintas líneas, planos del tiempo en distintas dimensiones, como si fuera un pastel 1000 hojas, el cual se comprime en el centro, donde cada hoja es un plano de la realidad dimensional. A medida que se va elevando la vibración de Maika, ese centro se comprime cada vez más, acelerando el tiempo que se vive entre hoja y hoja. El centro mismo es Maika, nuestra madre tierra, mi corazón. Cuando ella esté lista para nacer, el resto del pastel se abrirá en el centro para que Maika pueda brillar, nacer, con todo su esplendor, siendo así como un gran útero o cáscara de huevo que debe romperse, debe colapsar para que lo nuevo surja. Me indica que
lo que aparece en el dibujo como un plano y el otro plano, ¿sí? El espacio entre un plano y el otro, que puede comprimirse así, ¿sí? Va comprimiéndose a medida que se va acercando hacia el centro. En ese centro lo que se produce es una compresión de los planos del espacio-tiempo. Por lo tanto, en el centro es como que el tiempo no existe. Este mensaje después lo volví a recibir otros mensajes ahora el 27 de agosto. Recibí también otro mensaje que decía que la información de las células, dentro mío está toda la información en mis células, ¿sí? Pero esto es dentro mío y dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros en el centro de nuestra madre tierra, si nosotros vemos a nuestra madre tierra como un ser consciente, nosotros somos sencillamente una célula de ese cuerpo mayor, ¿sí? Entonces, esta información lo que dice es que la frecuencia Schumann, que viene acelerándose, es debido a esta compresión de los planos dimensionales del espacio-tiempo. Obviamente yo no soy ni física cuántica ni nada por el estilo. Sencillamente soy la que recibió el mensaje, ¿sí? Pero cuando mi elevada me dice, en tus células está toda la información, yo sé que biológicamente en cada una de las células de nuestro cuerpo está toda la evolución comprimida en información metida en cada una de las células. Pero eso es el biológico. ¿Qué pasa con la parte del ser? La parte del ser, que es el alma, vamos a decir así, lo que la gente normalmente habla de alma, es el que ha vivido encarnación tras encarnación todos los aprendizajes. Esa parte también está dentro de la memoria de cada una de las células. Entonces cuando mi elevada me dice, toda la información está dentro de tus células, la memoria y la historia de cada uno también está dentro de sus células. Yo como biodecodificadora trabajé muchísimo lo que es el linaje, el transgeneracional, armé el árbol genealógico, me quedó re lindo, porque soy prolija. Me quedó armadito, lo trabajé, vi los dobles, lo analicé mi inconsciente y me sirvió un montón. Y saneé un montón. Y avancé un montón en la comprensión y en el conocimiento de mi propio inconsciente. En pandemia lo que pasó fue que empecé a abrir algunas memorias de vidas pasadas. Venían como sueños, pero yo sabía perfectamente que eran vidas pasadas. Después abría los registros y me confirmaban que era una vida anterior y el aprendizaje que tenía dentro de esa vida, ¿no? Por eso, cuando me dicen que no abra más los registros, es como que entro en crisis y no entendía por qué me decían eso. Después entendí esto otro. La conexión es directa, ¿no? Esto pasa no solo conmigo, sino con cada uno de los seres que se disponga a la tarea de pedirle a su elevada, a su elevado, que se conecte con cada uno de ustedes. Ellos están ahí dispuestos a ayudarnos, están ahí con todas las respuestas, están ahí para acompañarnos en nuestro aprendizaje, en nuestro caminar. Y es maravillosa esa guía que ellos nos dan. Es amorosa, completamente amorosa. Es poder ver la vida de uno a lo largo del tiempo, donde en esta vida y en otras, sobre todo, entendés que nada está bien y nada está mal. Es solo el ser mismo experimentándose. Eso es. Entonces,
se caen todos los juicios que podamos llegar a tener para con nosotros mismos principalmente y obviamente para con los demás. Empecé a transitar la vida viendo en el otro un espejo de lo que yo misma soy. Y me encontré con un montón de personas maravillosas, un montón de seres completamente bellos, amorosos. Y mi vida se empezó a llenar de luz, realmente. Hay algo que pasó ahora, hace poquito también. La semana pasada empecé el día 3 de septiembre. Voy a tomar un matecito, que siempre me viene bien. Bien, seguimos. Es importante lo que siento comunicarles. Por eso tardé también en generarme el tiempo, en coordinar y todo, porque quería ser lo más simple para que todos lo puedan entender. Y esto es lo más simple que logré, ¿no? De humano a humano para que todos podamos entender. El 3 de septiembre vuelvo a recibir otro mensaje similar, donde la memoria de las células me dice que está todo en la memoria de mis células. Y el 8 tuvimos un Zoom con otros maestros que estábamos hablando justamente, y baja un mensaje de mi elevada donde dice que en el centro de este dibujo que yo hice, que podría ser, para que tengamos una idea, un toroide o una gran dona, una rosquita, ¿sí? Donde en el centro de la rosquita está nuestra madre tierra. Y como les dije, nosotros siendo una célula en la superficie de ella, ¿no? El 8 vuelve en el Zoom, baja un mensaje de Ina Iliuk, donde dice que el tiempo no existe. Nuevamente dice, el tiempo no existe, pero esta vez lo dijo delante de un grupo de personas, no me lo dijo a mí sola. El tiempo no existe. Y entendí, porque me mostró en ese momento ese mismo dibujo que yo había hecho, donde el tiempo se comprime de tal manera que no existe. Pero de la misma manera que está en ese centro nuestra madre tierra, y nosotros con todo nuestro cuerpo en esa superficie, en esa piel de nuestra madre tierra, cada una de nuestras células también está. Por lo tanto, el pasado, el presente, se unen en la memoria de las células. ¿Me explico? Toda la historia de cada ser está en la memoria de las células nuestras. A medida que trabajamos en nuestro inconsciente, vamos a poder ir desvelando cada una de estas memorias. Y cada una de estas memorias tiene un aprendizaje para nosotros. Este fin de semana yo estaba limpiando mi casa, escuchando videos, como siempre hago, y ordenando. Lo que hice afuera fue ordenar mi casa, limpiar mi casa. ¿Qué era lo que estaba haciendo también internamente? Estaba ordenando mi inconsciente. Con esos videos yo iba ordenando mi inconsciente. Para los que están en la información de Saramaica, yo estaba trabajando el cuadro de Dan Marú, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde están? Bueno, los distintos las distintas situaciones en las que giramos reiteradamente, las características, los aprendizajes, todo eso. Bueno, estaba trabajando mucho con eso y trabajé durante todo el sábado, limpié mi casa, ordené, internamente también hice lo mismo. Domingo a la mañana me manda un mensaje una amiga
donde dice que viendo el video de una de las maestras, de Ameliek específicamente, le detona una memoria ancestral, ¿no? Que le da coherencia a gran parte de su vida, ¿no? De los aprendizajes de su vida. Entonces me pongo re contenta y le mando un mensaje, le digo, ¿llamamos? Sí, sí. Nos llamamos y cuando nos llamamos, resultó de que le había pasado esto hacía una hora. Y de las primeras personas con las que se comunicó fue conmigo, ¿no? Con otra persona más y conmigo. Y estábamos en comunicación y bueno, yo le ayudé a ordenar la información que ella estaba recibiendo porque yo la podía ver y entonces no estábamos en videollamada, o sea que era llamada de línea telefónica nomás, no nos veíamos, pero nos escuchábamos. Y escuchaba yo la emoción de su voz, la vibración de su voz, y le decía, respira, respira, que era lo que me decía mi elevado. Mi elevada me decía, respira, respira, y yo le decía a ella, respira. Entonces ella también respiraba. Bueno, logramos ordenar la información hasta que ella se serenó. Y cuando se serenó, la información que ella había recibido tuvo coherencia dentro suyo y tuvo un total sentido. ¿Sí? Entonces, yo le dije, ella me preguntó por mi ancestralidad, si yo había estado trabajando en ella, y yo había estado trabajando en el inconsciente. Así que la verdad es que a la ancestralidad no le había dado mucha pelota, no le había dado mucha atención. Pero sí me llamó la atención lo que dijo la maestra Meliek, de que la clave para encontrar la ancestralidad de esta manera era dentro del nombre, ¿no? Entonces, lo único que sí había hecho era poner mi nombre en el buscador y Irenes famosas, porque Herminia ya lo había trabajado en linaje, en mi linaje, en la biodecodificación y todo eso, y lo tenía bastante claro desde ahí. Y entonces dije, bueno, Irene, voy a buscar ahora desde este otro ángulo. Busqué Irene y salieron como, no sé, un listado bárbaro de Irenes y qué sé yo. Y automáticamente una sola fue la que detecté, automáticamente mi mirada se fue a esa, ¿no? Y había buscado esa información, pero ni la había alcanzado a leer. Leí así superficialmente del Imperio Bizantino, o sea, no tenía mucha coherencia para mí eso. Pero me llamó la atención. Cuando la maestra se serena y me pregunta así por mi ancestralidad, entonces yo le digo, mira, lo único que hice fue buscar así en el buscador y lo que tengo es esto. Empiezo a leer la vida de esta persona, de esta Irene famosa del Imperio Bizantino, y empiezo a vibrar. Es muy difícil poder explicarlo. Por eso lo estoy explicando desde la humana, desde Irene, ¿no? Mi cuerpo vibró como si le hubieran puesto 220. Y del otro lado, la maestra que estaba en el teléfono, que seguíamos hablando, también lo sintió al igual que yo, pero no podía hacer nada tampoco. Bueno, sigo leyendo, llego hasta las lágrimas y a grosso modo logro sacar parte de la información que estaba allí, ¿no? Después, durante el fin de semana, seguí leyendo la información y seguí sacando muchísima información porque esa vida de esa ancestra que yo desconocía totalmente le daba coherencia a los aprendizajes vida tras vida tras vida de el principal, que para mí era la injusticia y el abuso. Ahí era donde giraba una y otra vez. La otra era el sometimiento
y la otra era el abandono. Esas cosas, esos aprendizajes habían marcado mi vida de una manera importante, y mis otras vidas también, las vidas anteriores también. La principal como foco, yo lo había logrado encontrar, era la injusticia y el abuso. Y claro, con esta información vibrando así, me quedé como 2 horas, porque yo vivo sola, así que estaba solita en mi casa, vibrando, y ella del otro lado, con lo que acababa de ella también descubrir. Y bueno, eh, salí después, me serené, salí a caminar al mar, y eso fue al mediodía, como a las 4 de la tarde, tuvimos el Zoom que hicimos con otros maestros, donde, eh, donde bueno, nos pusimos música y a mover el cuerpo como en conexión con nuestra madre tierra, ¿no? Y, y eso fue también maravilloso. En ese momento me acompañó otro maestro que está empezando ahora con toda esta información. Así que bueno, estuvo alguien también ahí con quien hablar, con quien contar también esta información. Eh, no estuve sola, tampoco me sentí sola en ningún momento, me sentí siempre guiada, acompañada, y terminé esa tarde con una expansión en el pecho muy, muy grande. Hoy, de solo recordarla, todavía me conmueve, ¿no? Así que, bueno, lo que quería era dejarles esta información, que sepan que esto que me pasó a mí seguramente les va a pasar a otros, ¿sí? Y otra de las imágenes y de las figuras que puede llegar a resultarles eh, práctica para entender esto es, hay un video en el que hay una persona que toca un diapasón, ¿sí? Y este diapasón viene vibrando en una vibración. Está afinado en una nota, en una vibración. Se acerca a otro diapasón que está afinado en otra nota, en otra vibración. Y cuando el primero vibra, como este no está en esa nota, no está afinado en esa nota, en esa vibración, no puede vibrar. Pero cuando este vibra y se acerca otro diapasón que estén en la misma sintonía, que estén afinados en la misma nota, entonces lo que sucede es que ambos empiezan a vibrar. Por eso este transitar y este desvelar, que es sacar de nuestras células la memoria de nuestras vidas, de todas nuestras vidas transitadas acá, es tan importante y se hace de humano a humano. Porque cuando uno logra llegar y vibrar, el otro lo ayuda a vibrar también. Y eso es lograr en este momento la masa crística. No es la masa crítica, es la masa más alta de los cristales vibrando. Los cristales que están en nuestro interior, que hemos ido puliendo como si fueran diamantes, faceta tras faceta, limpiándolas de las estructuras del inconsciente que traemos. Es eso nada más y nada menos. Bueno, eh, si hay alguna pregunta, alguno conectado, no sé, mi intención era sencillamente dejarles esta información, ¿no? A todo el que vibre, a todo el que sienta. Si alguno tiene alguna pregunta,
voy a abrir, a ver la cajita de preguntas, nunca abro, pero a ver. No, no hay preguntas. Bien, perfecto. Bueno, eso nada más quería dejarles en este momento y un abrazo y un beso grande a todos, saber que estamos en el camino y que seguiremos evolucionando. Esta es la evolución del hombre. Este es el camino de evolución. Y ya nada lo puede parar. Así de simple. Besos.